Toda la tormenta se llevó. Buenos días, que el Señor les bendiga. Es un placer para mí estar una vez más aquí compartiendo con ustedes, ¿verdad?, en este programa de Fe, Poder y Milagros. En esta mañana, ¿verdad?, antes de comenzar este tiempo que vamos a tener de palabra, ¿verdad?, de oración y de búsqueda del Señor, vamos a ponernos en las manos de Dios. Así que les pido que donde estén puedan inclinar su rostro, cerrar sus ojos y poner su vida, ¿verdad?, y este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar una vez más aquí. Gracias, Señor, por esa disposición que has puesto en el corazón de mis hermanos, Señor, que están conectados a través, Señor, de el canal 63, a través del Facebook, Señor, y también los que están mirando, Señor, esta transmisión, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás trabajando en el corazón de cada uno, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esa palabra que vamos a hablar en esta mañana, Señor, que seas tú desde ya preparando los corazones, Padre, de todas aquellas personas que están atentos a escuchar tu palabra en esta mañana. Que sea, Señor, esta palabra como una semilla, Padre, en su corazón, Padre, para que puedan germinar y dar frutos, Señor, en un futuro, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por todas aquellas personas, Señor, que van a mirar este programa en la transmisión, Señor. Desde ya ponemos en tus manos, Señor, las necesidades de mis hermanos, las necesidades, Señor, las dificultades que están pasando cada uno de ellos. Padre, en esta mañana, Señor, queremos darte gloria, queremos darte honra a ti, Señor, y queremos sentir tu presencia, sentir tu poder en nuestra vida, Señor. Háblanos a través de tu palabra, edifícanos, Señor, consuélanos. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que nos vas a dar. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana les vamos a hablar acerca de un tema que se llama una fe inquebrantable. La palabra inquebrantable significa que no puede ser quebrado, que persiste sin quebranto. Si vemos la definición, hay dos palabras, ¿verdad? Quebrado y quebranto. Quebrado es roto y quebranto es un decaimiento físico o moral. Una fe inquebrantable, una fe que no está rota, una fe que no tiene decaimiento, una fe que se mantiene firme. En base a ese tema vamos a estar hablando en esta mañana, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, animándonos, ¿verdad? Y fortaleciéndonos en esta mañana, ¿verdad? Con una fe inquebrantable. Vamos a comenzar en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 5. Hechos, capítulo 16, versículo 5. La palabra del Señor dice así: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias eran confirmadas en la fe. Al hablar de confirmadas en la fe, habla de que corroboraban la verdad, que tenían certeza de algo y que revalidaban lo que ya había sido aprobado. Vemos, ¿verdad?, que en el libro de Hechos nos habla sobre los primeros pasos, ¿verdad?, los primeros años de la iglesia. Y la iglesia no es un rótulo, la iglesia no es religión, la iglesia es toda aquella persona que abre su corazón, recibe a Cristo, vive conforme sus mandamientos, conforme su palabra, conforme su voluntad. Ellos aumentaban en número cada día. A causa de su fe, ellos no podían callar lo que Jesús había hecho por ellos, esa salvación que Él había traído, ¿verdad? No la podían callar.
y compartían. Y vemos, ¿verdad? Todo lo que pasaron los apóstoles, los primeros, ¿verdad?, hermanos en la fe, fueron perseguidos, fueron encarcelados, aún muchos murieron a causa de la fe, por defender la fe. Pero la Biblia nos dice, estaban confirmadas en la fe. Las iglesias estaban confirmadas en la fe. Era una fe inquebrantable, una fe que no estaba rota, una fe que no tenía decaimiento, una fe constante. Al confirmarnos en la fe, damos testimonio de aquel que dio su vida por nosotros, de aquel que nos amó y de todas las cosas que Él hace, de todas sus maravillas, de su poder. En las Escrituras, ¿verdad?, en la palabra de Dios encontramos tantos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron fe, que tuvieron esa fe inquebrantable. Y esos ejemplos nosotros tenemos que tomarlos, ¿verdad?, y perseverar, fortalecer nuestra fe y buscar cada día, ¿verdad?, que nuestra fe aumente. Les voy a hablar también en esta mañana de algunos ejemplos, ¿verdad? No vamos a verlos todos, pero sí vamos a ver 5 ejemplos de hombres que mostraron una fe inquebrantable. Número 1 tenemos a Abraham y la promesa de su descendencia. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22, vamos a leer el versículo 6 al 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vemos, ¿verdad?, que cuando Isaac nació, Isaac es un hijo de promesa. Cuando Isaac nació, Abraham tenía 100 años. Cuando Isaac nació, Abraham recibió la promesa que el padre le había dado, ¿verdad? Vemos que era su único hijo de su matrimonio con Sara. Y vemos, ¿verdad?, que anteriormente Dios le había dado una promesa a Abraham de una descendencia como las estrellas, de cantidad. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios le pide, Dios prueba la fe de Abraham, la confianza que tiene en él, y le pide a su hijo Isaac en sacrificio. Pero vemos que Abraham no dudó, sino que tuvo fe de que Dios proveería un cordero. Y miramos que en ningún momento la Biblia nos dice que Abraham dudó de la promesa que Dios le había dado, sino que perseveró, continuó, se mantuvo firme. Y vamos a leer en el versículo 10 al 13, vamos a leer. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró,
y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vemos la respuesta de Dios, ¿verdad? A la fidelidad de Abraham, al temor que Abraham había mostrado en ese momento. La fe que Abraham tenía en el capítulo 8, en el versículo 8, donde dice, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Lo vemos respondido, ¿verdad? Esa fe, esa seguridad, esa convicción. Él sabía, ¿verdad?, que Dios iba a proveer. Él sabía que Dios le había pedido su hijo. Él sabía que él tenía que cumplir con una ordenanza, pero él también tenía fe. Tenía fe de que Dios iba a proveer un cordero. Y vemos que aunque sus ojos no miraban de dónde iba a salir el cordero, pero él tuvo fe. Él habló, él soltó la palabra. Y vemos, ¿verdad?, ese ejemplo de fe inquebrantable. Esa fe que no está rota, esa fe que no tiene decaimiento, esa fe que no duda, que no se mueve, que se mantiene firme. También tenemos el ejemplo de David y su valentía. Y lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer el 32 al 34. Vamos a ir leyendo. El 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo. Vemos, ¿verdad?, esa seguridad que tuvo David y dijo, él también me librará de la mano de este filisteo. Él tenía esa seguridad. ¿Quién caminaba con él? Él dijo, Jehová me librará. Jehová me librará. Y vemos, ¿verdad?, en el versículo 45, cuando David se presenta delante del filisteo Goliat, que ya tenía muchos días de estar provocando al ejército de Israel. Y David, un muchacho que para muchos era un joven, que no podía, ¿verdad?, pelear porque no tenía la experiencia, era un joven en el cual tal vez muchos decían, no, David ahí va a quedar. Pero él tuvo fe y él dijo, Jehová me librará, así como lo ha hecho en el pasado, con los leones, con los osos, que en comparación de Goliat, que dice que Goliat era un gigante, eran pequeños los leones y los osos. No importa si el problema a vista de otros es grande, el más grande es Dios. Y vemos que David dice, Jehová me librará. Para muchos puede ser
una montaña tan difícil de problemas de superar, pero Cristo nos mira en nuestra dificultad y mira esa fe que nosotros tenemos depositada en Él. Y tenemos que abrir nuestra boca y declarar, ¿verdad? Hablar palabra de que Dios nos librará, porque Él es el único que puede librarnos de esas circunstancias que para nosotros parecen imposibles. Vemos esa fe que tenía David, esa seguridad. Jehová me librará. Y vemos cuando se presentó delante del filisteo. En el versículo 46, siempre el capítulo 17, le dijo a Goliat: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Lo que David iba a hacer era glorificar el nombre de Dios, y vemos el respaldo de Dios. Amado hermano, amado amigo que nos está escuchando, todas las circunstancias difíciles que pasemos es para glorificar el nombre de Dios. Si Dios nos libra, ¿verdad?, de algún problema, de alguna circunstancia, de alguna enfermedad, es para que le demos gloria a Él. Que no nos quedemos callados, sino que el nombre de Él sea exaltado, porque Él es el mismo. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, va a ser el mismo por los siglos de los siglos, y Él, su poder es igual, su poder es el mismo. Así como se manifestó en estos tiempos de la Escritura, así se manifiesta hoy en día en la vida de cada uno de nosotros. Y vemos, ¿verdad?, en el versículo 50 de 1 Samuel 17. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Vemos, ¿verdad? Muchos ya conocemos la historia, cómo David venció al gigante con piedra y honda. Pero en esa piedra y en esa honda, un arma que para muchos no es ni mortal, iba el poder de Dios. Aunque para muchas personas las acciones que usted tenga como hijo de Dios, ¿verdad?, no sean de poder, cuando hay fe, aún las pequeñas acciones provocan grandes cambios. Que esa fe, ¿verdad?, que tengamos sea como esa de David, aún sin importar la grandeza del problema, digamos, nuestro Dios, Jehová, nos librará. Y toda la tierra verá y sabrá que hay Dios en nuestra casa, que hay Dios en nuestra vida, que hay Dios en nuestro país. Otro ejemplo es el de Ananías, Misael y Azarías y su convicción. Lo encontramos en el libro de Daniel 3, versículo 15. Ananías, Misael y Azarías, cuando fueron llevados cautivos el pueblo de Israel a Babilonia, les cambiaron el nombre, ¿verdad?, a Sadrach, Mesac y Abednego. Y vemos, ¿verdad?, que en ese tiempo hubo un edicto del rey, que se adorara una estatua. Todos debían de postrarse, pero estos tres jóvenes decidieron mantenerse fieles, firmes a Dios. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo les pregunta, ¿verdad?, el rey: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír son de bocina, de flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo.
¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego, en este caso Ananías, Misael y Azarías, respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondemos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vemos la fe de estos tres hombres que estaba siendo probada. Había un edicto, ¿verdad? Que el que no se postrara a la estatua iba a ser echado en el horno de fuego. Pero ellos no tuvieron miedo. Ellos no tuvieron miedo. Y ellos le dijeron al rey: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de tu mano. Y si no, tampoco así adoraremos. La seguridad que ellos tenían, ¿verdad? De que si Dios los libraba, que Dios los iba a librar de la mano del rey y de ese horno. Y que si no pasaba igual, no estaban dispuestos a adorar. Amado hermano, amado amigo, en esta hora vemos, ¿verdad?, cómo se nos presentan ciertas circunstancias en nuestra vida que ponen a prueba nuestra fe a diario. ¿Estamos dispuestos a mantenernos como estos jóvenes? ¿O le damos la espalda al Señor? Es necesario que tengamos una fe inquebrantable. Es necesario. Es necesario dejar de postrarnos, ¿verdad?, delante de otros dioses y comenzar a ser fiel a Dios. Vemos, ¿verdad?, cómo Dios recompensa la fidelidad, la fe de estos jóvenes. Esa entrega que ellos dispusieron en no adorar algo extraño a otro Dios, sino que únicamente al Dios de los cielos. Y si Dios los libraba a ellos agradecidos, y si Dios no, ellos complacidos, ¿verdad?, de que hubiesen muerto respetando la voluntad de Dios. Y vemos en el versículo 23, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya, aleluya, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, cómo Dios respaldó esa fe que tenían estos jóvenes de decir: nuestro Dios puede librarnos. Y vemos cómo Dios los libró. Y vemos, ¿verdad?, de cómo el rey se espantó, dice. Se espantó y se levantó apresuradamente, porque lo que él pensaba que iba a pasar no pasó, porque la mano de Dios estaba ahí sobre la vida de esos jóvenes. No importa la dificultad, no importa lo que otros piensen que pueda pasar en una circunstancia, lo que importa es la palabra que tiene Dios y que la mano de Dios esté sobre nuestra vida. No importa un dictamen médico, la última palabra la tiene Dios. Es necesario que tengamos una fe inquebrantable. Es necesario, ¿verdad?, que busquemos cada día de Dios. Vamos a ver otro ejemplo, ahí mismo en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Vamos a ver Daniel
y su confianza en Dios. Daniel 6:16. Entonces el rey mandó y trajo a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Vemos, ¿verdad? Anteriormente la historia nos cuenta de que hubo un edicto que nadie podía adorar a nadie, a otros dioses, ¿verdad? Únicamente al rey. Pero vemos, ¿verdad?, que Daniel, dice la Biblia, que él se postraba 3 veces, viendo en su ventana, viendo en dirección a Jerusalén. Y cuando Daniel supo del edicto, él no tuvo miedo. Él prefirió seguir constantemente buscando a Dios, adorando a Dios. Y vemos, ¿verdad?, que Daniel prefirió mantenerse fiel a Dios. Y cuando el rey, también cuenta que el rey le tenía bastante aprecio a Daniel. Por eso es que el rey se le fue hasta el sueño, pensando, preocupado: Daniel, se lo han de haber comido los leones. Pero vemos, ¿verdad?, en el versículo 19. En el versículo 19. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Vemos, ¿verdad?, cómo también Dios manifestó su poder en esta circunstancia de Daniel. Vemos cómo Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones. Y el rey le habló a Daniel con voz triste, como diciendo: no lo voy a hallar. Pero vemos la mano poderosa de Dios, ¿verdad?, que aunque el rey pensaba que Daniel ya no estaba, Daniel ahí estaba, porque a Dios lo guardó. Dios lo cuidó. Hay circunstancias, hay problemas de las que hemos salido únicamente por la mano de Dios, porque Dios ha tenido cuidado de nosotros. Hemos visto la misericordia de Dios en nuestra vida, en circunstancias que para el hombre son imposibles de superar, pero para Dios no hay nada imposible. Y cuando Dios extiende su misericordia, su gracia en nuestra vida, vemos el favor de Dios. Vemos su poder manifiesto en medio de la circunstancia. Así como Daniel dijo: delante de Dios fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. La honra a Dios guardó la vida de Daniel. También tengo el ejemplo de los apóstoles y su fe en Jesús. Vamos a leer Hechos capítulo 5.
Hechos 5. (27). Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se preguntarán, ¿verdad? La obediencia tiene que ver con fe. Anteriormente, ¿verdad? El libro de Hechos nos cuenta de que tanto Pedro como Juan habían sido perseguidos, habían sido encarcelados, y aún de la cárcel Dios los sacaba. Vemos anteriormente, ¿verdad?, que los habían metido presos, y cuando los fueron a buscar ya no estaban en la cárcel, porque el ángel de Jehová los había sacado y estaban predicando nuevamente. Y vemos, ¿verdad?, que se presentan ante ellos los del concilio y les dicen: ¿por qué siguen haciendo esto? ¿Por qué siguen predicando? Si ya se les mandó que no lo hicieran. Y la respuesta de él, de Pedro y de los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos que la obediencia que ellos tenían estaban fundamentadas en la fe, en esa certeza que ellos tenían de quién era Cristo Jesús, que estaban dispuestos a entregar su vida por amor a Él. También en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60, encontramos la historia de Esteban. Vamos a leer en el 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él no temió, no tuvo miedo a la muerte. Y aún vemos en sus últimos momentos de vida, ¿verdad? Él glorificó el nombre de Jesús. A unas personas, la Biblia dice que se enfurecían al escuchar las palabras que Esteban decía. Y si leemos al comienzo del capítulo 7, vemos cuál fue la defensa de Esteban. Y vemos de que él comenzó a citar las Escrituras, aún desde cuando Dios comenzó a crear el mundo. Y vemos que la Biblia nos dice que la gente se tapaba los oídos, no quería escuchar la palabra de Dios. Y aún así, Esteban se mantuvo firme. Esa fe que él tenía en Jesús lo hizo que él fuese fuerte en ese momento tan difícil que estaba pasando.
Y él clamó. Vemos, ¿verdad? Ese clamor que tuvo. Él no se quebrantó. Él estuvo firme hasta que dice, y habiendo dicho esto, durmió. Se mantuvo firme hasta el final. Vemos que él decía, veo la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. En su muerte, él glorificó el nombre de Dios. Él siguió predicando. No nos cansemos de predicar. No nos cansemos de hablarle a las personas que tenemos cerca sobre Cristo. No nos cansemos. Vemos este ejemplo. La gente se tapaba porque no quería oír. Pero vemos que él se mantuvo, que él no se quebrantó, que a pesar de que él murió, porque la Biblia nos dice que él murió a causa de Cristo, a causa de la fe. Él miró la gloria de Dios. Su espíritu fue recibido por el Padre. Y vemos ese ejemplo que nos dio de firmeza, de confianza en Dios. Y la Biblia nos dice, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y vemos ese ejemplo. También tenemos en Hechos 21, el versículo 8 al 13. En el capítulo 7 vimos, ¿verdad?, que las ropas de Esteban fueron puestas delante de los pies de un joven llamado Saulo. Vemos, ¿verdad?, en el transcurso que van pasando en el libro de los Hechos, cómo este hombre llamado Saulo tiene un encuentro con Cristo y él cambia su nombre de Saulo a Pablo. En este capítulo 21 vemos que Pablo tenía preparado viajar a Jerusalén y antes pasó por otros lados, ¿verdad? Y vamos a leer aquí lo que dice en el 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, y quien viniendo a nosotros tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en las manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Vemos, ¿verdad?, que ya Pablo anteriormente había sido perseguido muchas veces. Ya había pasado un tiempo en la cárcel. Ya había, ¿verdad?, pasado circunstancias, ya se había defendido en ocasiones anteriores. Y vemos esta palabra que el Espíritu Santo revela de lo que le va a acontecer. Y Pablo responde: no me quebranten el corazón, no me remuevan mis sentimientos humanos, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir por el nombre de Jesús. Vemos que Pablo se mantuvo firme. Esa fe que él tenía no se quebrantó. Y recordemos que en Filipenses 1:21 él decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y vemos reflejado estas palabras que Pablo decía, no solo en su boca, sino en sus acciones, que a él no le importaba lo que le podía acontecer. Él seguía predicando y vemos todo el tiempo que le dedicó a los hermanos nuevos en la fe a instruir, y que tal vez ese tiempo que él invirtió también nos ha servido a nosotros a través de las Escrituras. Fue considerado el apóstol de los gentiles. Él llevó la palabra de Dios a lugares donde ningún otro pudo llegar. Por la misericordia de Dios usó su vida, y vemos, ¿verdad?, que Él no dice que estuvo bien todo el tiempo. Él dice que pasó dificultades, que estuvo en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, pero en todo tiempo Dios lo fortaleció. Dios estuvo con él y él daba gracias a Dios por todo tiempo. Él decía, ya sea que tenga mucho, que tenga poco, que tenga donde recostar en mi cabeza, que no tenga, que tenga alimento, que no lo tenga, que tenga salud, que no la tenga. En todo tiempo, Dios nos fortalece, en todo tiempo. En todo tiempo. Hemos visto estos ejemplos, ¿verdad?, de estas personas. Hemos visto, ¿verdad?, cómo Dios se ha manifestado, ¿verdad?, en la vida de ellos. Y tal vez podemos preguntarnos, ¿cómo puedo yo cultivar una fe inquebrantable? ¿Cómo podemos cultivar una fe inquebrantable? En Lucas 17:5, Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos aumente la fe. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A través de la oración, a través de la búsqueda que tengamos con Él. No se nos van a presentar solo circunstancias buenas, sino malas. De esa manera vamos a producir fe y vamos a ver cómo nuestra fe va aumentando. Pero es necesario que le pidamos al Señor que aumente nuestra fe. En Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otra forma de cultivar una fe inquebrantable es escudriñando, escuchando y dedicando tiempo a la palabra de Dios. Vemos, ¿verdad?, que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Conforme usted va escudriñando, cuando hablamos de escudriñar, hablamos de examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar los detalles más profundos. Cuando usted escudriña la Biblia, usted trata de meditar en un versículo, de ver que Dios le quiere hablar y de atesorarlo en su corazón para poder ponerlo en práctica. Vemos que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y por qué vemos esa pausa?
La fe es por el oír. Oímos la palabra de Dios. Y conforme vamos oyendo la palabra de Dios, nuestro oído se va sensibilizando a su voz. Después vamos a tener más deseo, más anhelo por conocerlo más a través de las Escrituras. Por conocerlo más, por estudiar más, por leer más. Porque en este libro encontramos tantas cosas maravillosas de parte de Dios hacia nuestra vida. Vemos tantos consejos para circunstancias difíciles, pero debemos escudriñar. Y conforme vamos leyendo y vamos conociendo el poder que tiene Dios, nuestra fe va a aumentar y nuestra fe se va volviendo más firme, más sólida. También es necesario practicar la Escritura. En 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Es necesario que practiquemos la Escritura. Por fe andamos, no por vista. Amado hermano, amado amigo, en esta hora, ¿verdad? Dificultades, circunstancias difíciles todos tenemos. Pero no tenemos que detenernos a ver esas circunstancias, sino caminar por fe, andar por fe. También la Biblia nos manda en 1 de Tesalonicenses 5:8. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros, los que somos de día, los que creemos en el Señor, recordemos, ¿verdad?, que anteriormente estuvimos hablando de eso, de que Dios nos sacó de un mundo de tinieblas a un mundo de luz admirable, y ahora la Biblia representa el día, nos está representando como día a los que creemos en Cristo. Y dice, los que somos del día, los que creemos en Cristo, vistámonos con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Debemos estar vestidos con la coraza. La coraza es una cubierta resistente de metal que sirve para proteger el pecho y la espalda. Y el yelmo protege la cabeza y el rostro. Cuando nos habla la coraza de la fe, ¿por qué? Hay pensamientos que se estancan en el corazón, pensamientos de duda. Tenemos que ser libres de todo pensamiento de duda, de todo aquello que pueda estar impidiendo que nuestra fe aumente. Tenemos que practicar la Escritura, decir, me voy a vestir con la coraza de la fe. No importa que mis ojos no lo vean, lo voy a creer. Voy a tener esa fe inquebrantable. Debemos proteger nuestra cabeza y nuestro corazón, ya que el campo de batalla de todo ser humano es la mente. Y vemos hoy en día, ¿verdad?, cuánto problema hay o empiezan en la mente. Es importante que cuidemos lo que vemos, lo que entra a nuestro cuerpo por nuestra vista, porque hay cosas que a la vista parecen inocentes, pero su trasfondo es trasfondo de perdición. Cuidemos nuestra mente, nuestro corazón, para que nuestra fe en Cristo aumente. En Filipenses 1:27 dice,
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Cristo quiere que estemos unidos, unidos en la fe, unidos en su fe. Como dice Efesios 4. Efesios 4, desde el 3 vamos a leer. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Debemos estar unidos en la fe. Debemos, ¿verdad?, estar unidos y procurar, ¿verdad?, que cada día nuestra fe sea una fe inquebrantable, sea una fe que no cualquier circunstancia la pueda mover. Son tiempos difíciles. Nuestra fe va a ser probada. Así que necesitamos tener una fe inquebrantable. Necesitamos confiar plenamente en Dios, seguir caminando. No importa la circunstancia, el proceso, la dificultad. Debemos buscar en todo tiempo a Dios. Las cosas que se pronostican, ¿verdad?, para el mundo no son buenas. Aún las personas del mundo saben que lo que viene no es bueno. Y nosotros a través de las Escrituras, ¿verdad?, sabemos de que todo esto es parte de las palabras que Dios ha dado para su pueblo, que van a venir tiempos difíciles. Acerquémonos a Dios ahorita que tenemos tiempo. Vemos este ejemplo de estos hombres que estuvieron dispuestos a entregar su vida por Cristo. Se mantuvieron firmes. Cuando hablamos de fe, hablamos de una convicción. Y a veces uno toma eso como solo para lo material. Y cuando Hebreos 11:1 nos habla, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hace referencia a Cristo, a esa promesa que Él nos hizo, de que si abrimos nuestro corazón, si lo recibimos, Él tiene el poder de sanarnos y que ya no caminaremos solos, sino que caminaremos de su mano, que no importa la dificultad que se levante, que se presente, Él va a estar con nosotros. Y aunque miremos que el mundo esté de cabeza, nuestro corazón, nuestro espíritu va a estar tranquilo, va a estar seguro, porque estamos confiando en Él. Yo me sorprendo en la serenidad que tuvo Esteban en ese momento tan difícil que estaba pasando, en ese momento de muerte. La serenidad que el mismo Espíritu trajo a él. Y digo yo, es necesario que tengamos una fe inquebrantable, que estemos llenos del Espíritu Santo, porque cuando vengan las circunstancias, vamos a tener esa paz que solo Dios la puede dar, que solo el Espíritu Santo nos da. Y vemos, ¿verdad? Vemos esos ejemplos. Y a veces uno solo de pensar, ¿verdad?, lo que Pablo decía, no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a morir.
a causa del nombre de Jesús, nos da a entender esa fe que tenía ese hombre. Como les iba diciendo, la fe, certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Esperamos la promesa del Padre. Esa promesa que nos dio, que vendría por nosotros, la estamos esperando. Y hoy en día se siente cada día más cerca. Afirmemos nuestros pies. Afirmémonos. Sé que no es fácil. Sé que no es nada fácil. Pero es necesario que comencemos, ¿verdad?, a acercarnos a Dios. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al trono de Dios, pidámosle en oración, en búsqueda, que nos aumente nuestra fe. Pidámosle en oración, en búsqueda, que nos enseñe cómo cultivar la fe. Leamos su palabra, practiquemos su palabra. No hay nadie perfecto, todos cometemos errores, pero es necesario que cada día nos presentemos delante de Dios y limpiemos nuestras vestiduras para presentarnos delante de Dios aprobados, para estar limpios. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que Él viene por un pueblo santo, por un pueblo sin mancha, sin arruga. Y que sin fe es imposible agradarlo. Y que sin santidad nadie lo verá. Podemos tener muchos cargos, pero sin santidad no le veremos. Podemos tener renombres, ser de posiciones en el mundo secular. Sin fe, sin santidad, no le veremos. Es necesario que cultivemos una fe inquebrantable, porque los tiempos que vienen son tiempos en que vamos a ser probados, en los que tenemos que estar firmes. Y no únicamente porque van a venir cosas atroces, sino porque a diario nuestra fe está siendo tentada a través de los programas de televisión, a través de las películas, a través aún de las campañas de moda que se están levantando. Es increíble ver cómo se está tratando de corromper a la gente por cualquier medio, cómo se está tratando de que la fe que hay en Jesús se apague cada día, aún a través de la ropa. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, para que en los tiempos difíciles actuemos como actuaron estos hombres, con calma. Yo en ninguno de los ejemplos que leí, que estudié, ninguno miré que ellos se asustaron. No, con calma dijeron, Jehová nos librará. La mano de Jehová nos librará. Y vemos, ¿verdad?, que aún cuando se cumplió lo que el Espíritu Santo había dicho de Pablo, vemos que fue propósito de Dios y que Pablo pudo cumplir con la misión que tenía, porque aunque fue apresado, él siguió hablando de Cristo. Y es impresionante ver cómo se defendían. No se defendían con palabras, se defendían con la palabra de Dios. Nosotros es necesario que estudiemos la palabra para que podamos defendernos con la palabra. Sé que en esta mañana, ¿verdad?, si tiene alguna oración, alguna petición, puede mandarla, ¿verdad?, al número de WhatsApp para estar orando por ella. De igual manera, ¿verdad?,
Tratemos de buscar más de Dios en este tiempo difícil. Tratemos, ¿verdad?, de conocerlo más, de afirmarnos más. En esta hora pues vamos a orar. Ay, Señor, en esta mañana, Padre, nos presentamos, Señor, una vez más delante de tu presencia, Padre, para poner en tus manos, Señor, toda circunstancia, Padre, que mis hermanos puedan estar pasando, Señor. Hemos aprendido en esta mañana, Señor, que tenemos que cultivar una fe inquebrantable, Señor. Que tenemos, Padre amado, que cada día aumentar, Señor, esa fe que tenemos en ti y que debemos, Señor, permanecer firmes en ti. En esta mañana, Padre, te presentamos primeramente nuestro país. Sabemos, Señor, cómo ha aumentado, Padre Santo, la delincuencia, la inseguridad. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor, de tus hijos. Guárdalos, Señor. Guárdalos, Padre amado. Mira, Padre amado, esa circunstancia que están pasando, Señor, muchos de mis hermanos, Padre. En esta mañana, Padre, que sea tu Espíritu Santo trayendo nuevas fuerzas, Señor, para aquel que las necesita. Trayendo, Señor, sanidad para aquel que se encuentra enfermo. Trayendo consuelo para aquel, Señor, que se encuentra solo. Fortaleciendo, Señor, aquel que se encuentra débil. Que esta mañana, Espíritu Santo, donde quiera que ellos estén, donde quiera que ellos estén escuchando, Señor, puedan sentir tus abrazos, tu consuelo, Señor. Padre, mira las dificultades económicas, Señor, que están pasando algunos de mis hermanos, Señor. Así, Señor, como hiciste tantos milagros de multiplicación de alimentos, Señor. Así, Padre amado, que en su vida, en sus casas, en sus familias, Señor, lo poco que tengan, Padre amado, tú puedas multiplicarlo. Abre puertas de bendición, Señor, para ellos. Que tú puedas ser su sustento. Que tú puedas ser, Señor, su proveedor. En esta mañana, Padre amado. Glorifícate, Señor, en la vida, en los hogares, Señor, que han abierto, Espíritu Santo, su corazón, su puerta, Señor, de sus hogares, para recibir tu palabra, Señor. Que esta mañana, Padre Santo, tu Espíritu pueda suplir toda necesidad, ya sea material o espiritual, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Tú conoces sus necesidades, tú conoces, Señor, las circunstancias, Padre. Necesitamos de ti, Señor, en esta mañana. Necesitamos de ti. Mira, Señor, los niños, Padre. Cuida su mente, su corazón, Señor, que están siendo atacados, aún a través, Señor, de la televisión, Padre. Ten misericordia, Señor, de los niños. En estos momentos, Señor, tan difíciles, Padre, que estamos viviendo,
donde aún se quiere corromper, Señor, la inocencia de ellos, Padre. Ayúdanos a nosotros los adultos a tener discernimiento, Señor, a cuidar, Señor, esas herencias que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a poder instruirlos en tus caminos, Padre. Te pedimos por los niños, Señor. Esos niños, Padre, que también han sido abandonados por sus padres. Que seas tú, Señor, en esta mañana abrazándolos, dándoles ese amor que necesitan y poniendo en su camino, Señor, personas de bendición, personas con temor tuyo, Señor, con tu Espíritu Santo, para que puedas, Señor, ayudarlos. Aviva en nosotros, Señor, ese amor que a causa de la maldad se ha querido apagar. Aviva en nosotros, Señor, ese amor. Te pedimos por los jóvenes, Señor, en esta mañana. Los jóvenes, Espíritu Santo, que también están siendo bombardeados, Señor, a través de todo lo que les rodea. Cuida, Señor, los oídos, los ojos, Señor, los pasos de los jóvenes. Que aún, Señor, a través de lo que ellos escuchen puedan ser ministrados por ti. Cuida a los jóvenes, Señor, de tu iglesia y a unos jóvenes, Señor, que no han venido a tus pies, Padre. Pon, Señor, el deseo en nosotros de buscarlos, de predicarles tu palabra, Señor. Aumenta en los jóvenes, Señor, fe. Aumenta en ellos la fe, la confianza, Señor, y que ellos puedan conocerte. En esta mañana, Espíritu Santo, toca la vida de los jóvenes, Señor. Toca la vida de ellos, Padre. Aún, Señor, de nosotros los adultos, Padre, ayúdanos a afirmarnos cada día más, a que podamos ser ejemplo de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a ponerte a ti en primer lugar. En esta mañana, Padre, ayúdanos. Te clamamos, Señor, que nos ayudes. Porque solo no podemos, Señor. Porque en nuestras fuerzas es imposible, Padre. Te pedimos que nos fortalezcas, que renueves nuestro espíritu, Señor, y que cada mañana, Padre Santo, puedas revestirnos, Señor, con tu armadura, Padre. Que en cada paso que demos, Señor, tu Espíritu Santo pueda estar en nosotros, Señor, y pueda estar en cada circunstancia, Padre. No queremos ver el problema, Señor, sino que queremos ver tu poder, Padre. Gracias, Padre amado, gracias. Porque en esta mañana, Señor, nos has hablado, Padre, que es necesario que cultivemos, Señor. Que cultivemos esa fe. Que es necesario que nos acerquemos a ti. Que te dediquemos más tiempo. Ayúdanos. Ayúdanos a buscarte más, a amarte más. Mira aquellas personas, Señor, que están en los hospitales. Aquellas personas, Señor, que están con enfermedades, que posiblemente, Señor, no puedan ir a un hospital, no tengan los recursos, Señor, para comprar medicamentos. En esta mañana, Padre amado, pon tu mano de sanidad sobre la vida de ellos, Señor. Pon tu mano, Señor, de alivio, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno y la necesidad de cada uno, Señor.
Pon tu mano, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor, de mis hermanos, de todas aquellas personas que están en cama, que están con dificultades, Señor. Trae alivio, trae sanidad a sus cuerpos, Señor, para que ellos puedan buscarte, para que ellos puedan adorarte. Aquellas personas que se encuentran en los hospitales, que están sufriendo en soledad, Señor, que sea tu Espíritu Santo consolándolos y que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo sanidad a sus cuerpos. Porque la esperanza, Señor, de vida eres tú y tú eres el que nos da esperanza. Ayúdanos, Señor, a caminar en fe. Ayúdanos, Señor, en cada momento. Ayúdanos, Padre amado, porque solo no podemos, Señor. Porque solo en ti, Señor. Solo en ti, Padre, podemos hacer las cosas, Señor, posibles. Y solo tú haces las cosas posibles, Padre. Pongo en tus manos, Señor, la vida de mis hermanos que nos sintonizaron en esta hora. Que durante el transcurso de día, Señor, tu Espíritu Santo pueda ministrarlos, pueda hablar a su corazón, Señor. Y que así, Padre amado, como los ha guardado hasta esta hora, Señor, así los siga guardando en el transcurso de este día y de la semana, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Amado hermano, gracias por sintonizarnos en esta mañana, ¿verdad? Sabemos que con fe todo es posible. Y no importa la circunstancia que pase, ¿verdad? Tenga fe de que Dios nos librará. Él nos dará paz para soportar esas circunstancias difíciles y para salir de ellas. Los invitamos, ¿verdad?, al culto de mañana viernes a partir de las 7 de la noche y el domingo a partir de las 5 de la tarde, ¿verdad? También no se olviden de sintonizar el canal 63 los miércoles y los jueves. A partir de las 9 de la mañana, ¿verdad?, está el programa de Fe, Poder y Milagros. Asimismo, ¿verdad?, el día sábado, a toda la congregación y todos aquellos que deseen acompañarnos, tenemos la oración semanal, ¿verdad?, a las 5 de la mañana aquí en la iglesia. Está invitado. Venga, busque de Dios. Los días martes también la iglesia está abierta para todo aquel que quiera acompañarnos en nuestro tiempo de ayuno. A partir de las 9 de la mañana está cordialmente invitado. Busquémosle a Dios ahorita que hay tiempo. Saludamos, ¿verdad?, a todos aquellos hermanos que se conectan a través del Facebook, a través de otras plataformas también. Que Dios los bendiga grandemente y que tengan un feliz día. Bendiciones. Todo la tormenta se llevó. En mi corazón existe un lugar, fue preparado para ti, ven a reinar. En mi corazón existe un lugar, fue preparado para ti, ven a reinar. Al soberano de los reyes de la tierra, al soberano de los reyes de la tierra, al soberano de los reyes de la tierra, invito a pasar.
fue preparado